Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 3, donde dice: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El apóstol está subrayando la última frase del versículo anterior, confirmándola, cuando dice que es en esto que consiste el amor de Dios. Por otro lado, nótese que el genitivo es de orientación, de modo que no solo se trata del amor de Dios, sino también de nuestro amor a Dios, aunque en realidad es el mismo amor, que procedente de Dios se derrama en nosotros para que nosotros podamos amarle a Él y a los hermanos. Y esto es precisamente lo que define y expresa la realidad del amor a Dios, no solo con palabras, sino en hechos concretos hacia los hermanos. También es bueno considerar que la realidad del amor a Dios y del amor de Dios hacia nosotros es que guardamos sus mandamientos. De otro modo, el amor se manifiesta en obediencia, ya que esa obediencia comprende a todos los mandamientos y no solamente a algunos. Ese es el mandamiento que el Señor resucitado dio a sus discípulos relativo a la evangelización de las naciones, ya que ellos debían instruir a cada creyente nuevo a que guardase todo lo que había mandado. Mateo, capítulo 28 y versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Tengas en cuenta que desobedecer a uno de sus mandamientos constituye una falta contra el amor, lo mismo que quebrantar también un mayor número de ellos, ya que no guardar los mandamientos indica una rebeldía consciente y no solo una falta ocasional. También, el no guardar es practicar el pecado, incompatible por otro lado con la realidad de la conducta del creyente, como señala el capítulo 3, versículos 6 y versículo 9. Y el eco de la enseñanza del Señor autentifica a los verdaderos creyentes y los distingue del mero profesante. Mateo, capítulo 7, los versículos 21 al 24 nos dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y nótese que los mandamientos de Dios, como dice, no son gravosos. Literalmente no son pesados, y por consiguiente son ligeros en relación con los mandamientos de la religión y de los hombres. Ya que los religiosos en la antigua dispensación, ellos habían añadido a los mandamientos de Dios las cargas pesadas de la tradición, que no son otra cosa que mandamientos de hombre. Mateo, capítulo 23 y versículo 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 46, nos dice: y él dijo:
¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Se debe de considerar que en la actualidad los legalistas, ellos pretenden algo semejante en el orden religioso, que no es otra cosa que dejar de asirse de la cabeza que es Cristo. Como el apóstol Pablo hacía observar a los colosenses cuando les dijo: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Colosenses capítulo 2 y los versículos 20 al 22. Y también de igual manera advertía a los creyentes en Galacia a mantenerse firme en la libertad con que habían sido hechos libres. Gálatas, capítulo 4 y los versículos 8 al 10 nos dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirvíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Tengas en cuenta que Jesús anunció un cambio radical contra el legalismo, anunciando un yugo fácil y una carga ligera. Mateo, capítulo 11, versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La voluntad de Dios manifestada en los mandamientos que Él ha establecido es agradable y perfecta. Romanos, capítulo 2 y versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El amor de Dios y la experiencia de su amor hacia el creyente permite considerar sus mandamientos como expresión de su amor hacia los suyos, buscando lo mejor para ellos. Y como escribía el doctor Lacueva cuando dice que todo mandamiento resulta pesado para quien lo carga sobre los hombros, pero se hace sin embargo ligero cuando se lleva en el corazón, puesto que el amor presta no solo libertad para andar, sino también ligereza para correr y gozo para cantar. El Salmo 119, versículo 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Y también este mismo Salmo 119, pero el versículo 45 dice: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Cuando se trata de los mandamientos de Dios, no son gravosos porque Dios mismo produce el querer y el hacer por su cumplimiento. Sin embargo, sorprenden las palabras de Jesús que habla de yugo para llevarlas. Tengas en cuenta que el yugo es un instrumento que reparte la carga entre dos que la llevan. Sin embargo, si la carga es pesada, el yugo también lastima. Aquí es todo lo contrario, ya que siendo ligera la carga que Jesús coloca, o como Juan dice, no es gravosa, sobre todo como se hizo notar en comparación con las cargas de opresión que tenían que soportar entonces. La única obligación que ha de soportar quien sigue a Jesús es la de una permanente deuda de amor, tanto hacia Él como también hacia los hermanos. Romanos, capítulo 3 y versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La vida de quien viene a Jesús
y lo sigue, tomando voluntariamente su yugo, es una vida placentera. Él mismo dijo que había venido para que tuviesen vida y la tuviesen en abundancia. Juan, capítulo 10 y versículo 10 dice: El ladrón viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El trabajo hecho bajo el peso del amor impulsa la vida del compromiso y la hace grata. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 14 y 15, dice: Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por otro lado, el deseo de santificación por medio de sumisión a reglas y costumbres produce un cansancio y fatiga espiritual que hace angustiosa la vida del creyente. La santificación no se alcanza por esfuerzo propio, sino por la acción divina en el cristiano. Filipenses, capítulo 2 y los versículos 12 y 13 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Note que en esto consiste la carga ligera y el yugo fácil de Jesús, del que Juan trata con la afirmación que los mandamientos de Dios no son gravosos. En la medida que el creyente se somete al yugo de Jesús, encontrará que sus mandamientos no son penosos. Pero el gran fracaso de vida frustrada y trabajada entre el pueblo de Dios está en quienes tratan de alcanzar una vida recta, santa y piadosa por medio de la observancia diligente de aspectos religiosos con los que pretenden conseguir una vida exterior alabada por los hombres y aceptable para Dios, mientras que en su interior, por otro lado, permanece anclada la contaminación del poder de la carne, en cualquiera de sus muchas expresiones. Gálatas capítulo 5 y los versículos 19 al 21 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La conciencia culpable no permite hallar ningún descanso ni tampoco alivio verdadero. Jesús, y tan solamente Él, puede dar descanso para el alma cansada y trabajada, ya que según la enseñanza de Juan, el creyente no es un esclavo que gime bajo una carga, sino un hijo de Dios que vive bajo el respeto a los mandamientos de Dios, inflamado en la fe y con el corazón gozoso por la acción del amor. El mandamiento de amor es un precepto, pero es también una fuerza divina inmanente que hace la obediencia alacre. Esto es algo ligero, alegre y vivo. Continuará con el versículo 4, donde dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La vida cristiana está llamada a ser victoriosa, no solo para la Iglesia en conjunto,
sino para cada uno de los creyentes. Estos todos, como Juan reitera una y otra vez en la epístola, son nacidos de Dios. Antes lo relacionó con la fe salvadora, en el versículo 1, ya que los vencedores son, para el apóstol, todos los creyentes, quienes han nacido de nuevo, ya que por el estar en Cristo son llevados en triunfo continuamente. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14, dice: Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La victoria no está en el esfuerzo del creyente, sino en el poder victorioso de Dios, que le es comunicado al nacer de nuevo, a lo que es igual al nacer de Dios. El nuevo nacimiento introduce al creyente en una experiencia no sólo de libertad, sino también de victoria. Colosenses, capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual no ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Igualmente se concreta la esfera de la victoria, cuando dice: vence al mundo. La victoria es sobre el sistema del mundo y, por tanto, sobre el maligno que lo dirige, como señala el capítulo 2, versículos 13 y 14. El mundo ha sido vencido por Jesús, como él mismo afirmó ante los discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Representan un aliento profundo las palabras de Jesús, que anuncian su victoria, a que les dice: confiad, ya que la victoria de Cristo es el triunfo del cristiano, porque está vinculado vitalmente a él. Romanos, capítulo 8 y versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta victoria sobre el mundo alcanza a la esfera de la concupiscencia que arrastra al pecado, como señala el capítulo 2 y versículo 16, ya que por medio de la cruz el poder del mundo quedó anulado para el que cree. Gálatas, capítulo 6, versículo 14 nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. También es necesario entender que Cristo derrotó totalmente al diablo y al mundo, venciendo sobre ellos en la cruz. Efesios, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Colosenses capítulo 2 y versículo 15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así pues, el creyente ahora en Cristo es ya vencedor definitivo sobre el mundo. También es bueno considerar que la victoria sobre el mundo, que es de Cristo, se hace realidad en el creyente por la fe. El apóstol vincula la victoria a la fe y no ya al nuevo nacimiento como anteriormente. La relación aquí tiene que ver, primero,
con la conversión de los creyentes que ocurre por la fe. También, la fe es la base doctrinal en el sentido de creer quién es Jesús como Señor, Cristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Capítulo 4, los versículos 14 y 15. Ya que esa fe se manifiesta en victorias concretas, como la derrota de los anticristos, como señala el capítulo 4 y los versículos 3 y 4. La fe firme de los creyentes hizo que saliesen de la iglesia. Capítulo 2 y versículo 19. Puntual o continua la victoria de la fe es una realidad para el creyente sobre el mundo y sus cosas, ya que es el instrumento de victoria que hace al creyente un vencedor porque lo une vitalmente a Cristo y en plena dependencia de Él, aferrándose a su poder, descansando plenamente en Él en una entrega sin reservas. Y de ahí el consejo apostólico no solo de Juan, ya que Pablo exhorta a armarse del escudo de la fe, cuando dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios capítulo 6 y versículo 16. Y también el apóstol Pedro exhorta a resistir firme en ella. Primera carta de Pedro capítulo 5 y versículo 8 nos dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, Juan, él mismo se explica a saber que aquel que es nacido de Dios, sus mandamientos no son gravosos, porque tal es ese nacimiento divino que ha recibido una vida y una naturaleza que lo hace muy superior a este mundo. Por tanto, lo exalta por encima del sistema del mundo, sobre todo los deseos, temores, esperanzas y alegrías mundanas, que son los grandes obstáculos de nuestra obediencia a Dios. Y esta es la victoria que Cristo concede a todo aquel que viene a Él. Y es por esta razón que mi amigo, mi amiga oyente, yo ahora en este momento te animo a que ahora venga a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si la palabra de Dios que tú has escuchado ha hecho efecto, es decir, ha causado fe en ti, pues ahora te animo a que le recibas en tu corazón como tu Salvador. Ora conmigo esta oración que voy a hacer, si nunca antes la has hecho, y repite y di. Dios eterno, entiendo que todo lo que hay en el mundo es pasajero, es engañoso, y cobra por todo, bien sea en dinero, en salud y en amargura, y tantas cosas que no son buenas. Ahora yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Señor Jesucristo, tú que eres el Hijo de Dios y dites tu vida en la cruz del Calvario como mi único Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo.
Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.